que voy a compartir con mucho cariño para ustedes son las que actualmente me resultan en mi aula de clase y que creo muy valiosas porque es posible replicarlas en otros contextos y también replicarlas en otros niveles. Yo actualmente soy profesora de primaria en una escuela multigrado, atiendo 2 grados, y primero y segundo grado, que son para chicos pequeños, pero tengo la oportunidad también de participar en el programa Conéctate con la Estrella, el programa del Ministerio de Educación para chicos de media. Entonces, estas estrategias que voy a presentar me han resultado en ambos niveles, a pesar de que puede sonar un poco abismal la diferencia entre ellos. Entonces, para dar inicio con esto, me gustaría presentarles la estructura de este taller en el que vamos a poder estar viendo 8 puntos centrales, iniciando desde la logística y preparación de la clase, todos los recursos que utilizo de forma externa al contenido en sí, hasta llegar al logro de los objetivos dentro de la clase, con la oportunidad de que mis estudiantes puedan reflexionar sobre su propio aprendizaje y también compartir con los demás compañeros. Entonces, en la medida que lo vayamos desarrollando, vamos a poder también darles oportunidad a ustedes de que puedan intervenir con sus preguntas, comentarios, con prácticas también que a ustedes les resultan, y que sin duda va a ser un momento para que todos podamos aprender unos de otros. Y eso siempre viene muy bien, porque sobre todo en esta virtualidad a veces nos podemos sentir un poco solos frente a una computadora o frente a una cámara, y nunca está de más poder ver a otros colegas que seguramente también tienen algunas acciones en sus grupos virtuales que nos pueden resultar también. Entonces, demos inicio con el primero de nuestros puntos que quiero compartirles, que es este de la logística de la clase. Así que Jacqueline me va a ir apoyando con las diapositivas para que podamos tener un poco más de contexto en esto. Y lo que me resulta muy bien es tener en cuenta la iluminación al momento de presentar mi clase. Esto es muy importante porque permite poder crear un enfoque a los estudiantes en lo que yo quiero presentarles. Entonces, en la medida que veamos esta presentación, vamos a ver que hago uso de bastantes materiales concretos. Entonces, la iluminación es indispensable para que ellos puedan, para poder captar su atención y que ellos puedan sentirse presentes en la clase. Entonces, esto puede ir desde, no sé, recursos muy tecnológicos muy avanzados, hasta tener una ventana enfrente que funciona muy bien para que se pueda ver con claridad lo que se está intentando presentar en cámara. Entonces, por esto lo de la iluminación lo resalto mucho. En mi caso, tengo el uso de tablero, que lo para escribir texto, sino también como mural, porque al ser un pequeño tablero magnético, permite pegar y despegar objetos, de manera que esto también agiliza y optimiza el tiempo cuando se está dando la clase, porque sabemos que dentro de las llamadas tenemos pocos espacios. La posición de la cámara es otra cosa muy importante en la logística de la clase, y en mi caso suelo utilizar 2 dispositivos. Tengo la computadora, donde tengo a los estudiantes y los puedo ver a todos, como se puede apreciar en la imagen resaltada con un círculo verde. Ahí yo tengo visión de lo que ellos están haciendo, y adicional tengo mi celular. Yo me imagino que la mayoría de nosotros podemos contar con al menos un celular en casa que nos permite conectarnos ahora, o una computadora, y si se pueden usar los dos simultáneamente estaría muy bien, porque nos da esta opción de poder tener a nuestros estudiantes de forma visible y poder identificar si alguno no está conectado con nosotros en el sentido visual o de la manera que lo necesitemos. Entonces podemos hacer pequeños llamados de atención positivos, como preguntar si está todo bien, si necesitan ayuda para poder ver lo que está en pantalla, y de esta manera volver a capturar su atención. Entonces, estas son las 2 cosas que utilizo, mi computadora y el celular. Entonces, en este punto es muy importante también tener en cuenta que cuando tenemos 2 dispositivos cerca, suele haber interferencia entre ellos en cuanto al audio. Entonces, es muy importante que
en el que se está utilizando para presentarse como cámara principal sea el mismo dispositivo que tiene el audio activado y que el dispositivo secundario, en mi caso es la computadora, tenga todos los sonidos desconectados y el audio desconectado para poder que resulte, porque si no se va a escuchar un ruido muy fuerte que incluso los estudiantes lo van a poder también percibir. Entonces, en este punto es muy importante eso. También dentro de la logística, es necesario verificar antes que todos nuestros aparatos estén cargados, porque no hay nada más penoso que se apague todo en medio de una clase y que, aunque queramos, cuando volvemos a la clase, la atención no va a ser igual de los niños, ya va a haber otras distracciones. Entonces, es muy importante verificar asuntos como carga, como que las bocinas o los audífonos o lo que se está utilizando para el audio funcione también. Entonces, esto se los recomiendo para que puedan considerarlos al momento de dar su clase y que la conexión a internet también esté verificada. En mi caso, yo siempre utilizo los datos de mi teléfono. De hecho, aquí en mi casa no tengo wifi y pudiera parecer que va a haber un poquito de descontrol, pero me ha funcionado muy bien. Entonces, lo importante es que dentro de la casa tengan una ubicación cómoda y agradable, donde no solo los niños se vayan a sentir bien, sino que ustedes se sientan cómodos y libres de desplazarse en ese espacio, que puede ser un rincón pequeño de la casa, pero que va a aportar esa comodidad donde ustedes no tengan interferencias ni personas pasando detrás. Y esto ayuda muchísimo para no distraer a los niños. Entonces yo creo que con esta parte de la logística lista podemos pasar al punto número 2 que tenemos preparado y es el establecimiento de rutinas. Las rutinas de las clases yo las manejo de dos formas. Primero están las rutinas que son parte de la gestión de la clase en sí, y luego están las rutinas tecnológicas para que asegurarme de que todos los que estamos conectados podamos escucharnos bien y vernos bien. Entonces, en cuanto a las rutinas de la clase, suelo incorporar el termómetro de emociones, un nombre aleatorio que le he puesto, y esto consiste en que lo primero que hacemos al iniciar la clase, y ustedes van a poder incorporar en sus grupos los saludos o las metodologías que mejor se adapten a los intereses de sus estudiantes, pero en mi caso, como son niños pequeños, nuestra rutina de saludo, lo primero que hacemos siempre es mostrarle a los demás cómo nos sentimos. Entonces lo hacemos con formas ya fijas, por eso son rutinas, porque todos los días se repite la acción para que ellos ya sepan que es parte de nuestra clase mostrar nuestros sentimientos también. Entonces mostramos 2 pulgares si nos sentimos súper bien, un solo pulgar si nos sentimos bien, y un pulgar puede ser neutral o hacia abajo si no estamos muy bien de ánimo. Y esto no es solo para decirle a los demás cómo nos sentimos, sino que al docente le va a permitir identificar cuál de sus estudiantes no se está sintiendo tan cómodo para iniciar la clase. Y para esto es importante trabajar en un ambiente de confianza donde el niño se sienta libre de decir, bueno, hoy no me siento tan bien, hoy no me amanecí de buen ánimo, y ya nosotros poderlo considerar para, ya sea para motivar, para estimular su participación o para, si es necesario incluso, dar una atención individual posterior. Entonces, esta es parte fundamental de mis rutinas dentro de la clase, porque me interesa mucho saber que todos están cómodos en ese momento para antes de iniciar. También recordamos los acuerdos que tenemos, que ahí sí ya cada docente establece los que mejor se ajusten a sus aulas, pero en mi caso, por ejemplo, podría ser no interrumpimos a los compañeros mientras hablamos, o todas estas cosas que forman parte de la cultura del aula, de la parte cualitativa que nos preocupamos mucho por incentivar en ellos. Otra de mis rutinas es revisar que contamos con los materiales necesarios según la asignatura, y aunque pareciera algo muy obvio, al final es muy útil porque pueda que un estudiante no tenga su cuaderno que corresponde y vaya a escribir en otro lugar. Entonces es como pedir que verifique. A ver, vamos a verificar todos que tenemos el cuaderno de español en la página siguiente, al tema que dimos la clase pasada. Y
en mi caso que son pequeños, es muy útil poder hacerlo porque no todos cuentan con la presencia de un adulto, entonces es necesario que ellos se aseguren que lo que tienen en ese momento es lo que necesitan para trabajar. Y al final de mis clases, una rutina que nunca falta son las capturas de pantalla, y esto lo menciono porque incluso ellos mismos lo piden. Y esto es lo importante de las rutinas, que se hace tan habitual que ellos mismos piden hacerlo. Ellos mismos piden verificar sus materiales, ellos mismos piden contar cómo se sienten, o al final piden una captura de pantalla, que es poder tomar una foto grupal. Y en esto sí es importante mencionar que en mi caso cuento con los permisos escritos de sus padres para poder realizar esto, para poder hacer capturas de pantalla y poder tener la imagen de ellos a mi disposición, y para eso fue redactado algo previamente que los padres firmaron y aprobaron. Si no es así, entonces si no cuentan con los permisos, entonces no es recomendable hacerlo, porque es muy importante cuidar la integridad de nuestros estudiantes antes que cualquier otra cosa. Y las siguientes rutinas son las rutinas tecnológicas, y aquí también es con ellos. Por eso el título dice establecemos rutinas, porque se hace en conjunto con los estudiantes. Y entre mis rutinas tecnológicas está verificar que todos los micrófonos estén apagados o que funcionen. También la posición de las pantallas, y aquí me atrevería a sugerir para los que han tenido algunos inconvenientes con eso, que entre mis rutinas está solicitar que todos los celulares estén en posición horizontal. Entonces, todos ellos verifican que su celular esté en posición horizontal. Todo esto antes de iniciar la clase. Verificar que el giro automático está activado para que me puedan ver. Y si tienen retos para poder verme, porque lo que pasa es que cuando colocan su celular en posición vertical, ven la pantalla incompleta o la ven recortada a los lados. Entonces es muy importante que esta parte esté activada para que no los vaya a distraer entonces cuando iniciemos la clase, sino que ellos desde un inicio estén preparados. Y lo otro es anclar mi pantalla, que ellos mismos, incluso entre ellos surgió la idea de, no, deben ir a los 3 puntitos, buscar donde dice anclar, y así vamos trabajando todos en conjunto para establecer las rutinas. Al inicio puede ser un poco largo el proceso o se puede sentir que le estamos invirtiendo demasiado tiempo, pero conforme pasan los días y la semana, ya eso se vuelve en automático, que todos vienen listos incluso antes de iniciar la clase. Entonces es muy valioso poderle invertir tiempo al inicio para que cuando ha pasado el tiempo va a ser lo contrario. Entonces vamos a estar ahorrando tiempo en estos asuntos técnicos iniciales. Entonces, esto en cuanto a las rutinas. Ahora pasamos al siguiente punto, y aquí me gustaría, Jacqueline, detenerme antes de pasar a los materiales concretos para ver si tenemos algunas preguntas o si hay algún comentario respecto a los 2 primeros puntos que hemos hablado. Y aquí también me gustaría como hacer como una invitación muy especial, como es motivar un espacio de diálogo y de intercambio, ¿no? Creo que estas estrategias que nos cuenta Carmen son cosas muy sencillas que se pueden poner en práctica en cualquier atmósfera virtual, ya sea a través de una clase por Microsoft Teams o por Zoom o a través de otras plataformas que estamos utilizando para dar clases con nuestros estudiantes. Entonces, creo que sería muy interesante que también todos pudiéramos como abonar o preguntar o hacer comentarios de una manera libre y así también pues compartir ideas o solucionar dudas entre nosotros. Gracias, Jackie. También invitarlos a que puedan ir tomando apuntes si en el proceso de mi compartir van surgiendo algunas preguntas o comentarios para que luego lo podamos hacer todo en conjunto. Entonces creo que podemos pasar al punto número 3, y es el uso de los materiales concretos. Aquí, en esta parte, me gustaría afirmar que apuesto mucho al uso de los materiales concretos porque nos encontramos en una virtualidad que a veces nos tiene un poco desconectados todos unos de otros, pero con esto podemos de alguna manera
sentirnos más juntos y conectarnos más con ellos. En mi caso, suelo ambientar el salón con recursos que tengo a mi alrededor de acuerdo al tema del que voy a dar la clase. También en las imágenes podemos ver una de mis clases sobre matemáticas, sobre el tema de las decenas, y usé materiales como, que tengo aquí mismo atrás, como palillos de oído o copitos, con el nombre que lo utilicen, para agrupar las decenas, para que contáramos juntos, presentándolo en la cámara, y así ellos podían utilizar también otros materiales que tuvieran en casa, no necesariamente los mismos que yo tenía, pero podían utilizar semillas o cualquier otro material que nos permitiera como estar haciendo la misma actividad todos juntos, aunque estuviésemos en lugares diferentes. Entonces, esto lo que propone es básicamente mitigar un poco el uso de las presentaciones en PowerPoint o en cualquier plataforma que utilicen, de manera que no esté tanto como esa división entre ustedes y sus estudiantes, sino que haya un intercambio más real con el uso de los materiales que ellos también van a poder tener a su alcance. Entonces, aquí es muy importante también poder identificar con qué recursos cuentan ellos para poder utilizarlos todos en conjunto y darles opciones siempre, que el que no tiene semillas o el que no tiene palillos de oído o de diente o piedrita pueda utilizar sus manos o pueda utilizar sus lápices o cualquier cosa que tengan a su alrededor. Con los chicos grandes ocurre lo mismo. Ellos pueden mostrar o utilizar durante una clase X algún material que tengan a su alrededor y que sientan que pueden incorporarlo perfectamente en lo que están aprendiendo. Entonces esto aparte también le da un poco de más significado y va a estar relacionado estrechamente con un punto que veremos más adelante, que es que todos son visibles y todos van a poder ser partícipes de la clase que se está dando, y esto inmediatamente los captura, porque no es como que pueden estar mirando para otro lado mientras el PowerPoint se está reproduciendo, sino que requiere de la presencia de ellos, requieren que ellos ejecuten acciones para que nosotros podamos verificar que ellos están realmente participando de la clase. Podemos avanzar. Y está relacionado entonces con este punto, que es el cuerpo como medio de aprendizaje. Es que ellos puedan valerse no solo de los recursos de su alrededor, sino también de lo que tienen por naturaleza, que es su propio cuerpo. Y esto actualmente es tan necesario porque los niños tienen una gran desconexión con su cuerpo debido al uso de dispositivos o a este mundo digital en el que nos encontramos ahora. Entonces, poder hacer que ellos se reconecten consigo mismos no solo le permite autodescubrirse y desarrollar la autoconfianza, sino también poder identificar a sus compañeros, sus emociones y lo que ellos pueden percibir a través de sus sentidos. Entonces, para este tipo de actividades, utilizo mucho lo que son las tarjetas con indicaciones, tarjetas que ellos puedan tener también en casa. Utilizamos esto del cuerpo para verificar comprensión, y en la imagen podemos ver, por ejemplo, el uso de estas paletitas para aprobar o desaprobar acciones o aprobar o desaprobar algún contenido de la clase que estemos dando. También la mayoría de las plataformas que utilizamos para videollamadas traen incorporado algunas reacciones o algunas acciones como levantar la mano o mostrar un pulgar, pero esto procuro hacerlo más con ellos mismos. Ya si alguno quiere explorar la plataforma y quiere utilizarla, también puede hacerlo, pero el que no sabe hacerlo, que no se sienta que no puede participar, sino que también puede hacerlo con su cuerpo. Siempre va a tener esa opción. Utilizamos, por ejemplo, esta manito de participación para el momento en que necesitamos incorporar ya aspectos digitales como levantar la mano a través de la plataforma, pero si están utilizando el teléfono, hay algunos dispositivos que no muestran esta opción, así que el que no lo tiene no pasa nada, porque tiene en su lugar una paleta con la instrucción o tiene su propia mano para hacerlo,
pero también le da la posibilidad a los que sí pueden explorar la plataforma de utilizarlo de manera digital. Entonces, esto apunta muchísimo a enfocarnos en los intereses de ellos también, al que desea usarlo con lo que tiene a su alcance y al que desea hacerlo de manera digital. Entonces, esta parte de usar el cuerpo la utilizo mucho también para verificar comprensión. Y aquellos que tienen grupos con muchos estudiantes me entenderán que a veces no es posible estarle preguntando a cada uno la respuesta para una pregunta de reflexión. Entonces, con esto, lo que hacemos es poder incentivarlos a que ellos participen y verificar la comprensión de todos al mismo tiempo. Por lo menos un profesor de ciencias naturales que esté dando algo sobre la contaminación va a poder verificar si todos comprendieron que una acción específica es incorrecta, si ellos le muestran, o bueno, esto ya es para los chicos más pequeños, pero puede ser un gancho o una X. A ver, todos están de acuerdo con la afirmación, mostramos un pequeño gancho, estamos en contra de esa acción de contaminación, mostramos la X, y en pantalla, como ya los tenemos todos visibles previamente, podemos identificar quién está comprendiendo lo que se ha explicado durante la clase, o si hace falta reforzar algún contenido en específico. Entonces, para verificar comprensión, el uso del cuerpo y de materiales concretos es muy oportuno también, sobre todo si hay muchos estudiantes. Pasamos entonces a promover la participación, y con esto no es solo esperar, como vemos el taller, tiene que ver con cómo logramos mantener que los estudiantes estén atentos a lo que presentamos, pero no solo es esperar que ocurra, sino también hacer que ocurra. Brindar el espacio y la oportunidad de que los niños se sientan libres de participar, de que los jóvenes, sobre todo que suelen ser un poco más apáticos en las participaciones, lo quieran hacer, se sientan que lo que ellos van a aportar tiene relevancia para la clase. Entonces, esta parte se trabaja con mucho refuerzo de confianza, con muchas indicaciones narradas en positivo siempre, sin el ánimo nunca de exhibir a nadie ni a ningún estudiante por las carencias que tenga en casa o por una idea que no va acorde con lo que se está explicando, sino más bien utilizar eso como recurso para poder reforzar el aprendizaje. Una idea equivocada o una respuesta equivocada siempre va a venir bien para poder saber dónde hay que reforzar y también para tomarlo como referencia para moldear y llevar al mismo estudiante a la reflexión de la respuesta que nosotros esperamos o la respuesta que es la adecuada. Entonces, ¿cómo promovemos la participación? Bueno, podemos llamar a los estudiantes por su nombre. Siempre esto es muy importante para que ellos sientan que es su opinión la que queremos resaltar. Agradecerles siempre haber participado, gracias por lo que has compartido con nosotros, gracias por tu opinión, muy bien la participación de tal compañero, y reforzarlo si es necesario o pasar a otro estudiante para que todos puedan participar también. Aquí es necesario tener siempre presente el principio de corresponsabilidad, que ellos sepan que es importante aportar, importante participar, no solo ellos para tener un puntaje en apreciación o para tener un momento de resaltar, sino porque de lo que ellos dicen depende el aprendizaje de sus otros compañeros. Entonces es muy necesario empoderarlos en este sentido, de que ellos no solo participan por ellos, sino que participan también porque los otros necesitan escuchar su opinión. Y esto se trabaja no en una clase, es un proceso que va dentro de las rutinas y que conlleva también reforzarlo constantemente. Dentro de este punto, vamos a resaltar también el rol de la familia. Involucrar a la familia en la participación es muy importante. Ellos se encuentran en casa, se encuentran con personas a su alrededor, entonces es inevitable hacerlos parte. Entonces hay temáticas muy apropiadas que permiten hacer de esta parte, de involucrar a la familia, implican un reto, pero también implican un aporte
maravilloso que viene después, que es poder conocer el entorno del estudiante. En esta sección me gustaría resaltar algunas actividades que yo he podido desarrollar, que son, por ejemplo, para hablar de la temática de los asuntos comunitarios, de mi comunidad para chicos pequeños, pero ya cuando son de proyectos comunitarios para chicos más grandes, poder incentivar que ellos hagan eh, entrevistas o preguntas a los adultos que se encuentran en casa, o alguien tiene alguna persona mayor, algún anciano que pueda darle algún dato histórico de la comunidad para poder intervenir ahora, y que puedan en ese momento de la clase, más que después, por lo general en las tareas de extensión que siempre enviamos, va a haber ese contacto con la familia, pero dentro de la misma clase, que un voluntario pueda preguntarle al adulto que tiene en casa y traiga esa información a nuestra aula virtual, viene muy, muy bien. De hecho, hubo una clase en la que estábamos hablando de los hechos históricos de la comunidad y los niños les tuvieron un pequeño espacio de, a ver, pregúntale al adulto más cercano qué es lo que más le gustó de su infancia en la isla de Taboga, porque yo trabajo en una isla y ellos lo hacían y estaban tan contentos de poder dar la opinión de lo que pensaba de su abuelo o de lo que pensaba su mamá, y se sentían tan importantes de poderlos compartir tanto como si fuera de ellos la opinión. Entonces es una oportunidad para que todos puedan participar dentro de la misma clase virtual. No es para hacerlo todo el tiempo, pero sí es muy importante incorporarlo de vez en cuando para conocer también cómo está ocurriendo todo en casa. Y aquí también vamos a resaltar que es muy importante dar instrucciones precisas para promover la participación, porque si no lo estructuramos nosotros para ellos, lo que vamos a ocasionar es un caos de interferencias de que o todos quieran participar o nadie quiera participar y al final no nos logremos escuchar y perdamos un poco de tiempo. Entonces, ¿cómo lo estructuro yo? Tengo la opción de participación voluntaria, que normalmente ocurre cuando son preguntas un poco más complejas o que requieren mayor reflexión para que el que esté listo pueda hacerlo, o preguntas que son dirigidas. Y la forma de dirigirlo va desde llamarlos por su nombre, llamarlos en orden de lista o llamarlos según alguna cualidad o alguna particularidad que tengan ellos en ese momento. Por ejemplo, va a participar ahora la niña que tiene un peinado con 2 trenzas. Entonces, todos quedan pendientes a ver quién es la niña que tiene el peinado con 2 trenzas para que pueda participar. Entonces, hay un montón de opciones creativas con las que se puede promover la participación sin que ellos se sientan como que ya me toca a mí de nuevo, sino que sientan que yo quiero hacerlo porque soy corresponsable con el aprendizaje y porque lo que yo voy a decir es importante. Vamos entonces al punto número 6, que está relacionado, que es contextualizar el aprendizaje. Todos sabemos lo importante que es poder hacer que todo ese contenido que aparece en los libros o que aparecen en el currículum priorizado o en cualquier lugar, se pueda incorporar dentro de lo que ellos tienen a su alrededor, dentro de su entorno. Y hacerlo de forma llamativa y creativa estimula eso muchísimo. Por ejemplo, para el tema este que le hablaba de los hechos históricos y cómo lo lleva la comunidad, nos inventamos un viaje a una galería, a un paseo donde estaban todos desde su casa, obviamente, y la galería no era más que recorrer aquí en mi salón de clase algunos espacios con pequeñas tarjetas donde podíamos viajar en el tiempo. Aquí muestro una, donde aparece la entrada de la iglesia de la isla por allá en el año 1920, y la galería de cómo se ve ahora giraba, y ahí lo podemos ver actualmente. Entonces, en esta actividad que me parece muy interesante, se promovía la participación porque ellos tenían también que el que descifraba qué lugar era podía responderlo, y luego lo descubríamos, y al mismo tiempo se contextualizaba el aprendizaje, porque no eran hechos históricos de otra provincia o de otro lugar, sino cosas históricas que habían pasado donde ellos viven, donde ellos juegan todas las tardes. Entonces aquí es muy importante tener en cuenta, como lo vemos en la presentación, la cultura de la comunidad donde estamos trabajando,
la familia y sus intereses particulares, y tanto de la familia como del mismo estudiante, y los recursos con los que ellos cuentan a su alrededor, qué cosas ellos tienen a su alcance. En el punto número 7, que es el siguiente que vamos a ver, tenemos entonces esta recomendación que es generar expectativa. Y esto me gusta muchísimo porque engancha dentro de la clase, pero también engancha para las clases posteriores. Y mi forma de utilizarlo es para generar un poco de suspenso de qué va a pasar en la siguiente clase, también la sorpresa de ellos al momento de que la expectativa se cumpla. Es muy importante hacerlo con entusiasmo, impregnarle toda esa creatividad y esa didáctica que tenemos como docentes, y así poder establecer una conexión. Por ejemplo, para la siguiente clase, todos van a traer un alimento que tengan en su casa, o algún empaque de algún alimento que ya consumieron, lo vamos a tener aquí en la clase. ¿Para qué, maestra? Tienen que traerlo, porque va a haber una sorpresa y todos tienen que venir con eso listo, y generar eso de qué pasará. Entonces, dejarle preguntas. ¿Será que lo iremos a cocinar aquí en la clase? ¿O será que vamos a comer todos juntos? ¿O a dónde nos iremos? Aunque sea a través de la virtualidad, generar este tipo de espacio hace que ellos estén enganchados con para qué quiere la maestra ese alimento en la siguiente clase. Entonces se sientan motivados a ir a la siguiente y a participar. Entonces, alrededor de la siguiente clase, se va a trabajar alrededor de eso que se ha solicitado para hacerlo como a modo de sorpresa. Entonces, esto de generar expectativa viene muy bien. A veces no es necesario traer nada a clase, sino dejarlos con una pregunta de reflexión del tema que viene después, o dentro de la misma clase, al iniciarla, decir, tienen que estar muy pendientes de todos, porque al final vamos a revelar un gran secreto de tal acontecimiento, o al final vamos a hacer un viaje en el tiempo, o según el nivel en el que se encuentran sus estudiantes, las expectativas pueden ser distintas, pero al final es importante ponerle esto un poco de suspenso, un poco de sorpresa, y hacerlo con mucho entusiasmo y así con mucha emoción para que ellos quieran estar allí. Y el último de nuestros puntos, ya para pasar a las preguntas y a las reflexiones finales, es que todos somos visibles y todos tenemos voz. Aquí es fundamental que ellos sientan que lo que están haciendo es reconocido dentro de la clase y es indispensable. Entonces, es importante el ambiente de confianza del que les hablaba anteriormente, y también el promover la participación para que ellos puedan estar presentes, que hayan espacios donde todos se puedan ver, donde se solicite que desanclen la pantalla, por ejemplo, que hablábamos en el primer punto, y que todos puedan verse unos a otros, pero también que todos puedan participar, pero con participaciones con propósitos y con objetivos bien claros. Es importante en esta parte también incorporar para resaltar el pensamiento crítico, donde no solo le hagamos preguntas que ellos respondan sí o no, sino que también las preguntas los lleven a reflexionar sobre lo que están aprendiendo y las puedan sustentar. Entonces, tener voz es darle también la importancia de que, perdón, más que la importancia, la responsabilidad de que ellos lo que van a aportar tiene que ser significativo y tienen que estar bien fundamentados. Entonces, aunque sean pequeños y pareciera que no, pueden sorprender las respuestas que ellos están dispuestos a dar si se hacen las preguntas correctas, si se hacen preguntas orientadas a que ellos reflexionen. Y, y el aporte que den no solo enriquece la clase, sino que también es un punto de partida para desarrollar otras temáticas alrededor de ella. Entonces, esto es fundamental para sentirse parte de la clase y mantenerse activos y mantenerse presentes, mantenerse participando constantemente. Así que bueno, con eso terminamos nuestros puntos y damos la apertura para que puedan solicitar la palabra a través del chat o a través de sus micrófonos para preguntas y comentarios.
ahí queremos resaltar un comentario en el chat de Fernando Gómez, que nos dice que la paciencia de un profesor es una virtud fundamental, y de hecho sí lo es, porque no solo lo vamos a... Todo esto que les he mostrado es resultado de como mucho ensayo y error, y de tenernos paciencia también a nosotros mismos, no solo a nuestros estudiantes, sino a nosotros mismos sobre las cosas que nos cuesta muchísimo aprender. Así que sí es un aspecto para tener muy en cuenta, la paciencia. A ver, ¿dónde levanto la manito yo? Sí, dale, Jonathan. Hola, hola, buenos días. Oye, gracias, muchas gracias por compartir tu experiencia. Debe ser mágico trabajar en una isla. Lo es. Debe serlo. Una cosita solamente. En el caso personal, yo trabajo con niños y tengo aproximadamente, bueno, trabajo tercer y cuarto grado, y tengo un aproximado de como 35% de la población que son de ascendencia asiática. Lo que posiblemente entenderás inmediatamente es que papás y abuelos no hablan español. Entonces, el lograr que ellos entiendan o comprendan indicaciones, instrucciones y necesidades de los niños es muy complicado a veces. Y si estamos hablando de niños relativamente pequeños y que no hablan muy bien el español también, porque tengo chiquitos que no hablan muy bien el español, yo trabajo en inglés, por cierto, mi especialidad es inglés. Entonces, ¿cómo de alguna manera, si tienes alguna idea o alguna cosa que has puesto en práctica, conectar con esas familias que estamos trabajando, que son importantes y que los niños son importantes, pero por razones extemporáneas no manejan el idioma? Entonces, encima, le digo, yo manejo en inglés, entonces me toca hablarles en español, a veces no manejan el español. Es cómo conectar para que ellos sepan que las asignaciones son de una manera o de otra. Bien, aquí me gustaría poder aportarte un poco, y tomando como referencia algunos de los puntos que hemos hablado, está utilizar el cuerpo. Ese yo creo que sería buenísimo para que puedas desarrollar tus clases y que ellos puedan sentir que el idioma no es tan... Sí es una limitante, evidentemente, por la naturaleza y sobre todo porque es de ascendencia asiática, pero que a pesar de eso ellos pueden participar, ya sea utilizando algunos recursos que no necesariamente sean con palabras o con lenguaje verbal, sino más que todo utilizando un lenguaje no verbal donde incorpore gestos o incorpores tarjetas que ellos puedan tener también con ellos. Yo creo que eso sería muy útil para, según ya la metodología que utilices normalmente en clase, no sé si es como para promover que ellos participen o para resaltar sus ideas o para que ellos puedan hacer aportaciones o según lo que requieras en ese momento o según el tema. Ahí entonces podrías manejarte muchísimo con eso, de los gestos, de las tarjetas. Yo recomiendo muchísimo las tarjetas porque es algo que puedes tener tú, pero que también lo pueden tener ellos en casa. Tarjetas que ellos mismos hagan, con las que ellos se sientan cómodos. Nada de mandar a imprimir y esas cosas, sino algo que ellos mismos quieran mostrar. Cuando se trata de que no es algo propio de la clase, sino que es más que todo para gestionarla, es muy importante que los recursos que ellos usen sean con los que ellos se sientan cómodos y que sean algo que ellos quieran mostrar a los demás, que ellos quieran verlo. Y para eso no es nada mejor que lo hagan ellos mismos. Así que creo que eso te podría ayudar muchísimo. Súper, muchas gracias. Aquí hay un comentario también de Rosa Vergara que dice, me llama la atención que todos estos aspectos responden a los momentos de la clase, inicio, desarrollo y cierre. Excelente. Sí, gracias. De hecho, incorporar este tipo de elementos funciona muy bien, tanto para el inicio o al final, y para desarrollar la clase en sí, y es muy importante entonces hacerlo de acuerdo a lo que esperamos de nuestra clase. Puede que incluso las rutinas se manden más para el final de la clase, cuando ya nosotros sentimos que tenemos más libertad de tiempo,
o que se mantengan al inicio de la clase para dejar pautas establecidas antes de comenzar. Entonces, ahí sí que depende de cada docente cómo quiere incorporarlos, pero funciona muy bien y también para los distintos niveles. Ay, acá. Buenos días. Sí. Hola, Nereida, bienvenida. Buenos días, buenos días. Buenos días a las dos y a la profesora Carmen, mis felicitaciones y respeto por la experiencia compartida. Tengo una preguntita. En cuanto a la parte de uso de material concreto, que me ha llamado grandemente esto, buenísimo, pero ¿en qué momento se realiza ese material concreto? ¿Hay un espacio acá en la parte de la rutina? ¿En qué momento? Porque conjuntamente tiene que integrarse el padre de familia. Entonces, me gustaría saber ese espacio. ¿En qué espacio se hace ese recurso concreto? Bien, muchas gracias, profesora Nereida. Bueno, de hecho, yo suelo utilizar el material concreto generalmente durante la clase. O sea, mientras doy la clase, dependiendo del tema, lo incorporo y puede ser no necesariamente durante toda la clase utilizando material concreto, sino que se pueda hacer intercalar con, por ejemplo, si vamos a trabajar con imágenes que se requiere alta calidad y no todas las plataformas lo tienen, entonces es recomendable utilizar una presentación de PowerPoint para mostrar las imágenes y que ellos puedan verlos bien al compartir pantalla. Pero si se trata de cosas que ellos puedan manipular, entonces en esa sección de la clase trabajamos directamente con el material concreto. Y aquí quisiera resaltarle, por ejemplo, para esta clase donde utilicé esto, que es lo que tengo aquí al alcance, es necesario adecuar qué cosas tienen ellos en casa, porque esto fue totalmente para introducir el contenido de las decenas, o sea, fue dentro de la clase. Yo tenía esto, pero los motivaba a ellos a tener en sus manos semillas, piedritas u otras cosas que tuvieran a su alcance. Entonces, eso también es fundamental cuando usamos material concreto. La idea es que ellos puedan tener cosas similares y que también puedan manipularlos y puedan utilizar el cuerpo. Pero tengo otros materiales como las tarjetas, como las paletas que les mostraba, que las suelo utilizar al final de la clase para verificar la comprensión del tema. Por ejemplo, si son, en lugar de hacer un cierto y falso en un PowerPoint, bueno, mostramos esta si eso es cierto y mostramos esta si eso es falso. Y los veo a todos al mismo tiempo con una sola pregunta que yo mande, que yo diga. Entonces, es relativo el uso, puede ser en cualquiera de los espacios, como comentaba con el comentario anterior, como decía con el comentario anterior, inicio, desarrollo, cierre, pero yo suelo utilizarlo mucho dentro del desarrollo de la clase, alternándolo con cosas digitales. Hay una pregunta de Madeleine Morales que dice que ella trabaja con Educaline supongo que en clases asincrónicas. ¿Cómo los motiva a realizar los trabajos o experiencias y que no solo copien de otros o de internet? Bien, eso se logra mucho según la elaboración de las preguntas. Entonces es necesario sentarse como docente a pensar en lo que necesito que me respondan o la reflexión final a la que necesito que ellos lleguen y redactar las preguntas de la forma apropiada para llevarlos a esa reflexión. Entonces, así, cuando son preguntas más como de reflexión o de intereses personales, aunque quieran copiarse de internet o copiarse de otro lugar, no les va a funcionar del todo porque al final la pregunta está orientada a lo que ellos piensen o al tema ya como un aporte final. Por ejemplo, una pregunta de reflexión podría ser, ¿estás de acuerdo con que la recolección de basura sea los días de semana o prefieres que sean los fines de semana y por qué? Entonces llevarlos a esa reflexión de por qué hace que aunque ellos quieran investigar cuándo se recolecta la basura, al final tengan que decir por qué tú estás de acuerdo, por qué
por qué a ti te parece que esa es la mejor opción. Entonces yo ahí apuntaría mucho a la manera en que se redactan las preguntas. O las Otra, instrucciones del trabajo, perdón, o también las instrucciones del trabajo. Y aquí hay que ser muy preciso porque al estar en la virtualidad, también solemos decir solamente, bueno, mañana me ilustran estas 5 palabras. Entonces, no es solo eso, sino darle cuánto tiempo necesitan para hacerlo, cómo queremos que sea presentado, mostrarle un ejemplo de la estructura que queremos. Entonces, dirigir mucho en la virtualidad viene bien porque se estructuran mejor los resultados que queremos. Ahora sí, Jackie, perdón. no, súper bien. Hay otro comentario de Katia Caballero que dice, me gustaría resaltar las estrategias de participación. ¿Cómo llamarle por las cualidades o características? Dice, grandioso, excelente el taller. Gracias, Katia. Para llamarlos por cualidades y características es buena la pregunta porque hay que ser muy cuidadoso con que lo que vayamos a resaltar no sea algo que termine incomodando al estudiante. Entonces, sería mejor basarse como en cosas que son visibles también para el resto de los compañeros. Como mencionaba, la niña que trae un peinado bien bonito a un lado, entonces se resalta una cualidad positiva y también hace que los otros puedan identificar quién es. O puede ser que, a ver, la estudiante que está utilizando un lápiz de color azul, que sería con cosas visibles. Cuando me refiero a características, son cosas que todos podamos ver desde nuestras pantallas, resaltando que son espacios en los que ellos deberían poder verse unos a otros. Si no lo pueden hacer, porque es el caso de que los que tienen celulares, por ejemplo, que no pueden ver tantas pantallas de forma simultánea, entonces que sea algo bien claro que ellos puedan identificarse en sí mismos. También puede ser, si ya ellos se conocen previamente, o en el caso de escuelas donde ya hemos trabajado por muchos años, que conocemos a los estudiantes y sabemos que entre ellos se conocen, entonces podemos usar características físicas como la niña más alta del salón, la niña más bajita del salón, a la niña que le encanta comer tal cosa, y que sean, porque ya serían cuestiones que ellos se conocen previamente si estuvieron en años anteriores juntos. Si no, entonces serían más como cualidades que ellos puedan observar en el momento. Muchas gracias, Carmen. ¿Alguien más quisiera comentar algo o hacer otra pregunta? Buenos días, mi nombre es Fernando. Para servirle, gracias por esta velada, participando, compartiendo con ustedes, muy interesante, de verdad por parte de la expositora, todas esas recomendaciones que nos hacen, pues, son bien importantes. Mi pregunta es, no sé, viendo toda esta exposición, se me ocurre en la mente que sería bueno, por lo menos antes de implementar la clase a los estudiantes, a los niños, niñas, sería bueno por lo menos hacerle un video donde salga tu rostro, ¿no? Tu cara, explicando en detalle lo que va a ser la clase, me parece, ¿no? Dando todos esos conceptos técnicos, teóricos, para cuando ya tú vas a dar tu clase, sea de verdad un poco en avanzada y sea más llevadera. Ya ellos tienen ese conocimiento previo de qué va a ser la clase y entonces para tanto el profesor y para tanto el estudiante me parece que puede ser más llevadera y concisa, ¿no? Y si el estudiante tiene alguna pregunta, la va a hacer de una manera más consona y precisa. No sé si esa puede ser una metodología buena para ese momento, ¿no?
Excelente, profesor. Muchísimas gracias por compartir. Y yo creo que sí, creo que es muy valioso poder presentarlo de forma visual, sobre todo si estamos trabajando con las rutinas, que son aspectos que vamos a desarrollar constantemente. Es bueno poderles presentar previamente desde el inicio de la clase y que ellos puedan verificar, hacer como su pequeña lista de cotejos de qué cosas ya tengo lista, qué cosas no, y optimizar el tiempo como bien lo ha explicado ahorita el profesor Fernando. Sí, Fernando. Y entonces se puede de hecho hacer alguna imagen o alguna presentación con esas instrucciones o sobre el tema que se va a trabajar en la clase y hacer entonces todo en torno a eso, a esa imagen que él describe. Y si son estudiantes más grandes, es mucho más recomendable también, porque ellos solitos pueden verificar que están preparados para iniciar la clase y el tiempo que se ahorra es bastante. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Si no hay más preguntas o comentarios, pasaríamos a despedirnos. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes, de poder escucharlos también y de poder compartir estas prácticas o estas estrategias que son en general sencillas, pero que requieren, como dice Carmen, ¿no? Una planificación, como un proceso detrás que también pues está como muy elaborado con base en el ensayo y en el error, ¿no? ¿Qué funciona para su contexto? ¿Qué funciona para sus estudiantes? Y a partir de esos retos, pues buscar un proceso que nos lleve a un resultado exitoso, que es lo que queremos lograr con nuestros niños. Entonces, sin más, los compartimos pues nuestra cuenta en Instagram, pero también pueden seguir a Carmen a través de esa cuenta en Instagram para que cualquier cosa puedan darle ahí el seguimiento o compartir también sus estrategias o sus prácticas que ustedes están llevando con sus estudiantes. También me gustaría aprovechar estos últimos minutos que tenemos para invitarlos nuevamente a postular al programa de liderazgo educativo. Si ya nos siguen en redes, seguramente los hemos bombardeado con esta invitación el último mes, pero me gustaría aprovechar y hacer este pequeño comercial acá para pues invitarlos al programa de liderazgo educativo, que es la plataforma a través de la cual conocimos a Carmen. Carmen está en su primer año del programa y pues lo que estamos buscando son docentes y profesionales igual de comprometidos que Carmen, con un montón de ideas que quieran compartir con otros docentes y con otros profesionales para crear una red nacional e internacional de líderes educativos que estén sumamente comprometidos con sus estudiantes y que sobre todo estén comprometidos con la educación del país. Entonces, los invito a seguirnos en redes si no lo han hecho y postular al programa de liderazgo educativo para que también ustedes puedan ser parte de esta red, que puedan ser parte de este movimiento y juntos trabajar para que todos los niños, niñas y jóvenes del país tengan una educación de calidad. Entonces, no sé, Carmen, también si te gustaría hacer un comentario final antes de cerrar esta sesión. No, muchísimas gracias a los que nos acompañaron. De verdad que no hay una receta mágica para todo esto. Es mucho ensayo y error y también que nuestros estudiantes sepan que amamos nuestro trabajo y que todos los días vamos con entusiasmo a verlos a ellos. Eso también les va a transmitir esa necesidad de querer ser parte de la clase. Entonces, que todo lo que hagan lo hagan con mucho amor y dedicación y sus estudiantes lo van a percibir inmediatamente porque ellos tienen como esos detectores sentimentales. Entonces, muchas gracias por participar e incentivar también a todos los que están aquí y quieran ser parte del programa. Definitivamente es una gran oportunidad para que podamos desenvolvernos, compartir ideas y aprender unos de otros. Entonces, bienvenidos todos a esa convocatoria del programa del liderazgo educativo. Y bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por compartirnos un pedacito de su sábado. Gracias, Carmen, por hacer esta presentación y por compartirnos todas las estrategias que seguramente van a tener, pues esperemos que vayan a tener un seguimiento en muchas más aulas. Compártanos también sus resultados a través de redes, compártanos también otros comentarios, otras recomendaciones. Creo que
hoy más que nunca sabemos que las redes y las plataformas virtuales son un puente de comunicación entre las personas que estamos interesados y que somos una tribu de alguna manera. Entonces, las personas que estamos metidas en educación debemos ser una tribu y tenemos que estar bien conectadas. Así que muchísimas gracias a todos. Tengan muy bonito fin de semana.